Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aria Fitness Podcast. Tenemos el placer, el honor de tener con nosotros a Carlos y a Josean, preparadores del equipo Titan Series, ambos preparadores de culturismo natural, que han llevado entre otros a Kevin Hernández, campeón del mundo, que también lo tuvimos aquí hace un par de semanitas. Así que para nosotros, que estamos empezando un poco en este mundo, es todo un placer que estén con nosotros y que nos cuenten un poco de su experiencia como preparadores. Y bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Encantados de ver a gente nueva tirando del carro y apoyando a estas cuentas nuevas que aparecen, que os merecéis el que os apoyemos desde todos los ángulos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale, chicos, antes de comenzar con la entrevista, esto es algo que hemos introducido nuevo hace poco, y es que siempre el invitado anterior, de la entrevista anterior, plantea una pregunta para el siguiente invitado de la siguiente entrevista que vamos a tener. Entonces, importante, sin saber. Exacto, sin saber quién es esa persona, el siguiente invitado, etc. Entonces, bueno, la anterior persona, que fue David, nos hizo la pregunta. Estaba enfocada más a rol competidor-atleta, pero bueno, en vuestro caso lo hemos adaptado a modo preparador, entrenador. ¿En qué momento tuvisteis ese cambio de chip en el que ya os disteis cuenta y dijisteis, vale, me encanta el culturismo natural, me encanta el entrenamiento de fuerza con pesas, culturismo natural, pero ¿en qué momento os hizo ese chip en la cabeza de decir, vale, me quiero dedicar a esto 100%, esto quiero que sea mi vida, por así decirlo? Si quieres, empieza tú, Carlos, y después que siga Josean, que vaya pensándolo. Pues a mí esta pregunta que me estáis haciendo ahora me surgió hace un siglo ya. Yo desde bien jovencito, te estoy hablando de a lo mejor con 15, 16 años, yo ya lo tenía aquí, que yo quería vivir y dedicarme única y exclusivamente a esto. Y me llevo dedicando exclusivamente a esto desde el 2004, viviendo del fitness y el culturismo y eso. Pero lo tenía claro desde muy joven, muy joven. Y siempre, y lo que tenía claro igualmente, que iba a ser de manera natural. Desde un primer momento. Muy bien. ¿Tú, Josean, tienes algún momento concreto, alguna etapa que digas? Pues yo tengo la suerte, o la desgracia, no lo sé, de que no vivo de esto. Para mí es un gran hobby. Desde chaval, desde que tenía 15 y 16 años, que descubrí esto del culturismo y me hacía 3 kilómetros andando para entrenar en un banco multipower que aquello no tendría más de 10 metros cuadrados, ni de coña, y allí llegábamos a entrenar hasta 6 a la vez. Había que ir andando 3 kilómetros, entrenabas y otra vez de vuelta. Eso con 17 años. Y de suplemento, bocadillo de chorizo, revilla. Ni creatina, ni creatina ni leches, nada. No, bueno. Había una proteína que aquello no se disolvía ni con la batidora. Y olía a perro muerto. Aquello era infumable. Y bueno, a lo que ibais con la pregunta es que en los últimos años pues decidí dar un paso mucho más en esta afición mía, fue formarme, y bueno, eso me llevó a exigirme mucho más en cuanto a formación, a descubrir un montón de cosas nuevas, a conocer a Carlos Campos, a Airan, la Escuela de Culturismo Natural, a David Marchante, que bueno, también me formé con él, y ahí pues bueno, descubrí que podía desarrollar esa faceta mía pedagógica de años pues metidos en muchos proyectos y enseñando y transmitiendo a través de redes y demás, o de otras aficiones que tengo, también de ámbito deportivo. Me dije, pues en esto me encanta. Además me dije, si me dedico a esto, sé que a nivel físico, con 60 años voy a estar mejor que si me dedico a dar paseos por ahí. Porque esta... Sí, mira, Carlos se ríe, pero es que es verdad, porque esta es súper importante. David Marchante, recuerdo en una de sus conferencias que decía, somos la media de las 5 personas con las que más andamos, ¿no? Y qué gran verdad es. Así estoy, un poquito tocho, un poquito, pero es por la media de los 5 brutos con los que ando.
Ya si queréis un poquito dentro del equipo Titan Series, explicarnos un poco el rol que tenéis cada uno dentro del equipo, a qué os dedicáis. Si quieres, Venga, Carlos. empieza tú mismo, Carlos. Hola, Carlos. Os oigo fatal, chicos, se os entrecorta un poco. Repetirme la pregunta, si nos importa. Sí, era que cuál es el rol de cada uno, de tuyo y el de Josean, dentro del equipo Titan Series. Bueno, vale. El rol de cada uno de nosotros, pues, hombre, los dos hacemos un poquito de todo. Lo que pasa que luego ya a la hora de la verdad, cuando decimos la hora de la verdad, cuando, por ejemplo, estamos ya preparando a un atleta de cara a un campeonato, ¿vale? Ahí es donde quizás ya más se dividen las cosas. Yo me encargo más en sí de la preparación, de la puesta a punto, y José se encarga un poquito más de la parte psicológica del atleta. Y es ahí donde de manera normal, pues trabajamos más, hacemos más o menos lo mismo. Lo único que se empieza a dividir el asunto cuando entramos ya en cara a una competición. Ahí sí, ahí ya José se encarga un poquito más de la mentalidad del atleta, de que no se vaya del foco, de esos típicos consejos psicológicos. José está muy puesto en eso. Y yo más en la experiencia que me ha dado los años de competición y tal, yo más en lo que es la preparación en sí. Luego si nos salimos de lo que os acabo de comentar, de la parte de competición, José está más puesto que yo también en el área de tema de lesiones, de readaptaciones posturales, todo eso José también se encarga. Y yo me encargo más, pues yo qué sé, más de preparar los mesociclos. Es así más o menos como lo tenemos enfocado. Tú, Josean, ya más o menos ha comentado Carlos un poco el rol de cada uno y tal. Esa parte psicológica, que bueno, era una pregunta que teníamos planteada, pero que a mí personalmente me parece Muy súper interesante, interesante. eso es, sí. Que le hemos preguntado a otros atletas sobre esa parte, pero tú como preparador, ¿cómo enfocas esa parte psicológica antes de una competición? Pues es que, ¿sabes qué ocurre? Que se empieza a preparar al atleta sin que se den cuenta antes de que ni siquiera haya tomado conciencia de que va a ir a competir. Es decir, esto se empieza a trabajar mucho más atrás, pero mucho más atrás. Desde enseñar al atleta a no hay que reventarse e ir a RIR cero a por todas, a muerte en todo. Con algunos cuesta tirar de las riendas para que no vayan a muerte con todo, porque son cartuchos y balas gastadas en balde, ¿vale? A otros, todo lo contrario, que hay que exprimirles, pero claro, ¿cómo les exprimes si no saben, si no han descubierto esa capacidad de sufrimiento y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y luego la actitud, ¿no? El posing, por ejemplo, en culturismo todos sabemos que el posing es vital. El trabajar la actitud de cómo se tiene que caminar, simplemente, cómo se tiene que sonreír, cómo te tienes que mover y demás, todo eso es mucho más atrás. Lo que pasa es que el atleta muchas veces no es ni consciente del trabajo que estamos haciendo en ese campo. Yo no soy psicólogo. Digamos que yo las tablas que utilizo son porque he competido durante 15 años en una modalidad deportiva, tiro de alta precisión, en la que la exigencia a nivel psicológica era altísima. Y es que es lo mismo, o sea, os lo juro que es lo mismo. O sea, yo cuando voy a las competiciones de culturismo y veo a los tiradores cómo llegan al hotel, llegan con sus cosas, no sé qué. Es exactamente igual que casi en cualquier otro tipo de modalidad deportiva. Las mismas tensiones personales, los mismos, todo. Entonces, pues bueno, es trasladar esa experiencia, ¿no? Y luego, muy importante, tenemos por detrás a Verónica y a Inchane, que son, ellas sí que son profesionales de esto, y si a mí me surgen dudas, lo que sea, les consulto, o si vemos que, ostras, aquí hay un algo que no es de un entrenador personal, se deriva a profesionales como ellas. Por hacernos una idea un poquito, ¿cuántos miembros sois en el equipo? ¿Qué áreas abarcáis dentro de él? ¿La psicología, nutrición, entrenadores? ¿Cómo funciona un poco todo?
Pues dentro de lo que es el equipo Titan Series, Carlos, corrígeme si me equivoco, que algunas veces me va la pinta, creo que somos 5. Está Airan, está Rafa, está Saúl, Rafa, Carlos y yo, 5. Eso es, estamos 5 preparadores. A los atletas de competición siempre les llevamos entre 2. Consideramos que es imprescindible que haya 2 atletas con un competidor, porque sobre todo cuando se acercan los últimos meses de la competición, hay que estar con el atleta sí o sí y tiene que tener una respuesta inmediata casi a todas sus preguntas, a sus paranoias, a sus movidas y tal. Y muchas veces los roles que seguimos Carlos y yo, uno puede ser a lo mejor con un atleta un poquito más de tirar de él y el otro no tanto, pero cuando llega el momento de la competición, ese que no tiraba tanto de él es cuando coge y empieza a sacar el látigo o sacar las caricias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es como nos distribuimos. Luego ya a nivel personal, sí que Carlos, Airan, y, Rafa y Saúl pues llevan atletas por separado. Una característica a lo mejor muy importante nuestra del equipo es que a toda la gente que entra, a todos les hacemos unos test de valoración, tanto postural como algo que parece una tontería, un test de sentadilla sin peso, un test de tocarse la punta de los pies. Son test que parecen tonterías, pero a nosotros, fijaros, antes de que nos manden un vídeo haciendo una sentadilla trasera, ya sabemos por dónde van a petar, ya sabemos el problema que va a salir o cómo lo puede estar supercompensando. Entonces, luego lo que hacemos es, todos esos test de valoración inicial que hacemos, los cruzamos, ¿no? Porque no vale un test, sino es la suma de esos test, los cruzamos con el cómo se mueve bajo la barra, con el historial que él puede tener de molestias, de dónde viene, de cómo está entrenando, etcétera, y de ahí ya vemos si puede haber banderas rojas de posibles lesiones o ejercicios que no le vienen nada bien, quizás no para este momento en sí, pero sí para a futuro, porque le va a generar una serie de problemas, y de ahí establecemos lo que es la rutina a corto, medio o largo plazo, ¿no? Dependiendo de los objetivos del atleta. Y ya que me gustaría preguntaros, ahora a ti también, Carlos, ahora que habéis comentado el tema de los ejercicios, ejercicios que a lo mejor nos viene bien, ¿qué opináis de esa vertiente del culturismo que aboga por básicos a muerte, sentadilla, peso muerto, press de banca, no hay ningún ejercicio más, hay que hacer eso, progresar en ellos y lo demás, bueno, ya son accesorios que a lo mejor para otro momento? bueno, es otra manera de trabajar. Hay gente que por sus características, por su historial deportivo, por su genética, pues le va bien ese tipo de enfoque. Para eso estamos nosotros, para valorarlo. Nosotros no nos cerramos en banda con ningún enfoque. Nosotros elegimos el enfoque adecuado para cada atleta, el enfoque que creemos que es el adecuado para cada atleta. Nosotros nos dedicamos a coger lo mejor de cada enfoque, de todos los estilos que hay, y dárselo, pues, dependiendo de las características del atleta. Nosotros, ya te digo, no nos cerramos en banda con ningún estilo de entrenamiento, ni con básicos, pues nosotros hacemos básicos, hacemos fuerza, nosotros hacemos de todo. Lo que pasa es que quizás que sí, que nos diferenciamos de los demás porque quizás que hacemos un pupurrí de todos los estilos y nada más. Es así como lo enfocamos nosotros. No decimos que esto es malo ni esto es bueno. Hay personas que le va bien una cosa, a otras otra, y es Claro, así al final, como lo encaramos nosotros. es eso, al final dependerá, ¿no? También del atleta, de la experiencia que tenga, cuánto ya lleve entrenando, su grupo muscular es rezagados, o sea, habrán un montón de factores y al final a vosotros Claro, sois sí, más malabaristas un poco. muchas veces más que los años, porque se suele decir mucho, y lo voy a recalcar, que muchas veces se dice no, porque es un atleta que lleva no sé cuántos años entrenando, tiene ya 20 años a su espalda de entrenamiento. Sinceramente, a nosotros nos importa un carajo. Eso como dato
nos importa un carajo. Es un dato más a tener en cuenta y no nos fiamos de nadie. Es decir, por mucho que nos diga que es no sé quién, que lleva 20 años entrenando, que él es entrenador personal, que ha ganado 2 no sé qué, nos da igual. Porque la práctica nos ha llevado a ver la realidad, que a esa persona de repente le mandamos a hacer los test y ya vemos que, ostras, fíjate, entre L1 y L5 está eso bloqueado. Le mandas tocarse la punta de los pies y ves ahí y dices, ostras, está totalmente bloqueado. Espérate qué pedazo woodwing va a tener en la sentadilla. Y te manda el vídeo de la sentadilla y no tiene un woodwing, pero le mete al sacro, le mete una anteriorización brutal, va súper mega comprimido y hace una sentadilla de bisagra de cadera casi pura. Entonces dices, no me extraña que te duelan los lumbares, como sueles decir que te duelen, por muy buena técnica que tienes, porque luego vas y haces peso muerto y haces no sé qué y tus piernas no crecen. Por eso yo digo, vamos a verte. Está muy bien toda la experiencia, está muy bien todo lo que sea, pero vamos al grano, a ver cómo te mueves. Y eso es una duda que me surge bien también, ¿cómo lo hacéis? Porque imagino que con muchos de vuestros atletas, o con la mayoría, lo haréis de manera online o también tenéis consultas presenciales. Online. El 99... No, online, lo hacemos online todo. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Mediante vídeos, videollamadas? Sí, sí. El secreto del éxito de trabajar con nosotros, para que todo fluya y todo vaya correctamente, necesitamos un feedback, pero prácticamente diario, con vídeos. Como ha dicho Josean antes, lo primero que hacemos cuando vamos a empezar a trabajar con un atleta, lo primero, le mandamos los tests. Y ya sobre esos tests ya nos dice un montonazo de cosas. Sobre esos tests ya que nos graba el atleta, ya con eso ya sabemos perfectamente lo que no tiene que hacer, por donde lo tenemos que empezar a meter. Con eso ya tenemos el primer guión. Y ya sobre eso pues ya vamos trabajando. Pero es online todo, ¿eh? Voy a aportaros un dato concreto. Carlos, ¿desde cuándo llevábamos con Diego Canitroy dentro del equipo? Dentro del equipo de competición. ¿A la competición? Sí, en el de competición. Pues, joder, llevamos desde febrero o cosas así. Vale. Febrero, por ahí. Desde febrero, para que os hagáis a la idea. Más de 200 vídeos analizados. Hostias, ya ves. Joder. Para que os hagáis a la idea. Y eso, hay atletas que más o que menos. Lo que pasa es que Diego está súper comprometido y le vemos que tiene muchas carencias a nivel técnico, que no de una sentadilla, pero es que hablamos de un jalón, hablamos de un remonte, hablamos de un curl Bayashi. Da igual. O sea, necesita la gente que se les vea para llevarle y optimizar muy bien cada puñetera serie y cada puñetera repetición, ¿no? Pues más de 200. Si nos vamos a otros atletas que ya llevan mucho tiempo con nosotros, pues evidentemente en 3 meses no hemos analizado 200 vídeos, pero no sé, si vamos al grupo que tenemos con Iron, que llevamos varios años, pues a lo mejor pues hay cerca de 1000 archivos de análisis. O sea, para que os hagáis a la idea el volumen que manejamos. Yo concretamente, yo como tengo mi propio gimnasio personal, para mí, que está cerrado al público y para nadie más, para mí y para mi familia, para los que están cerca y pueden venir, pues, y me paso una mañana con ellos. Con esos, por ejemplo, con Airán, que no vive lejos, pues se viene, le hago una revisión en el sitio, repasamos los ejercicios y hacemos todo ese tipo de cositas. O yo cuando me desplazo, por ejemplo, de vacaciones a la zona del Levante, pues procuro quedar como hacía con los hermanos Salvador, les cogía las plicometrías, tal y esas cosas. O sea, trabajando hasta en vacaciones, ¿eh? O sea, vas de vacaciones y vas a trabajar. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que para mí esto es una gozada. Para mí es una gozada. Yo, como os decía, yo en vez de irme a la playa
hacerme 10 kilómetros por la playa andando, a mi mujer le digo, me voy al gimnasio y me rodeo de gente como vosotros y salgo de allí así, solamente de veros, congestionar. Claro, es una fuente de ilusión, de energía, de chispa, de sentirse vivo. Entonces, para mí es muy, muy, muy reconfortante todo esto. Es que a mí me parece clave lo que lo que hemos estado comentando ahora del tema de los vídeos, de individualizar al máximo con cada atleta. Y es que la gente tiene que tener claro que en el culturismo natural, bueno, a las pruebas me remito, tienes que estar mucho tiempo para poder conseguir buenos resultados y no te interesa lesionarte. Entonces, todo lo que sea adaptarte al atleta y evitar cualquier tipo de lesión para que tenga un periodo competitivo largo y una carrera larga, es que yo creo que es la clave, y más hablando de culturismo natural. Ya, pues, en línea con eso. En línea con eso, queríamos preguntaros un poquito. Mira, hola. Me va a tirar el teléfono, la tengo que coger, soy una curiosa. Venga, ala, tira por ahí. En línea con eso, queríamos preguntaros un poco cuánto tiempo creéis que desde que una persona pisa por primera vez un gimnasio, o sea, esto será muy individual, obviamente, pero desde una persona que paga por primer día la mensualidad del gimnasio, ¿cuánto tiempo creéis que mínimo necesita para hacer un buen papel encima de una tarima de culturismo natural? Cogiéndole nosotros desde el primer día. Por ejemplo, sí, cogiéndole vosotros. Sí. Si tienen la suerte de estar... Sí, cogiéndole vosotros. Y la persona con un nivel medio, normal. Acaba de entrar al gimnasio. Ha entrado al gimnasio el primer día, paga la mensualidad. ¿Cuánto tiempo tarda? Es que eso ya es muy difícil. Mínimo tres temporadas, mínimo. Mínimo 3 temporadas. ¿Tú, Joséan, cuánto tiempo crees que necesita mínimo? Es que vosotros lo habéis dicho, es un depende de... pero te voy a poner el mejor de los casos. El mejor de los casos. Un chaval que me tocó de la zona de ahí de Valencia y demás, un puñetero portento genético. Un portento genético. Con 16 años empezó en la pandemia, empezó a hacer press de banca y en 6 meses empezó a mover 130 kilos en press de banca. Así. Pero a ver, en 6 meses, ¿qué chaval de 16 años es capaz de hacer ese tipo de cosas? De hecho, quedamos con él y con Bilbo y con los hermanos Salvador ahí en la zona de Valencia a hacer entrenamos juntos y demás, tengo colgado por ahí un vídeo. Hicimos una prueba de agarre con el Bilbo rodillo, que es un rodillo así de 50 milímetros y hay que levantarlo unos centímetros solo, ¿no? Del suelo. Bueno, pues el bruto este, con sus 16 años, nos pasó por la piedra a los hermanos Salvador, a Bilbo y a mí. Creo que fueron cerca de 60 kilos a una mano lo que consiguió con el puñetero rodillo ese, que es un rodillo que gira. Entonces, con un chaval así, 16 años así, con 19 lo subimos a una tarima y cuidado. Pero es que son, por tanto, es un puñetero portento genético. Tiene que tener la testosterona por aquí arriba y una calidad tendinosa que tiene el bicho de mucho cuidado. Que eso es, al final es una pregunta un poco difícil porque, claro, que dependerá de muchísimos muchos factores. Eso es. Y claro, ya en línea con eso, Carlos, quiero haceros una pregunta un poco más enfocando a los atletas que vosotros lleváis. Eso es, porque bueno, lo hemos comentado al principio de la entrevista, hemos entrevistado a Kevin, hacemos un poco de spoiler, vamos a entrevistar a Josep y a Marc y pues nos gustaría preguntaros ya así a nivel práctico cómo han sido sus preparaciones, si como habéis comentado, con cada atleta se individualiza, pues cómo más o menos lo habéis hecho con uno y con otro. Luego, por ejemplo, con Marc y Josep también me parece interesante porque no sé exactamente quién es el que compite en culturismo. ¿Marc puede ser? Marc compite en culturismo y Josep es el mens, ¿no? Pues también ese tipo de cosas sí también influyen a la hora de llevar a cabo la preparación. Entonces, comentarnos ahí un poquito. Venga, Carlos. ¿Cuál queréis que os cuente? ¿La de Marc y Josep? Vale, por ejemplo, sí. ¿La de ellos dos? Sí. Venga, yo me encargo de la de Es que eso se os corta constantemente, macho. No sé si... Sí. ¿A mí me escucháis bien? Sí, a ti te escuchamos. Una vez hablas y te escuchamos bien.
Vale, pues Marc y Josep, si no me equivoco, les hicimos una preparación express, totalmente todo lo contrario a lo que solemos hacer nosotros. Nosotros no solemos preparar a nadie así en esas condiciones. Lo que pasa es que nos entraron, les vimos ese potencial tan grande. Nos reunimos Josean y yo, y al ver ese potencial me dio un empujoncito Josean y los aceptamos, pero os vuelvo a insistir que normalmente en esas condiciones no preparamos a nadie. Nosotros preparamos por lo menos 6 o 7 meses, cogemos a la persona 6 o 7 meses antes, mínimo. Y nada, al verlos el potencial que tenían, decidimos dar el paso, les cogimos, nos pusimos lo más breve posible con ellos al día, que nos pusieran en el contexto vital que tenían ellos, cómo entrenaban, cómo se movían, cómo comían, y a partir de ahí, rápidamente, porque es que no teníamos tiempo, trazamos un plan que era hacerles moverse más y hacerles comer más. Cuando se lo pusimos encima de la mesa al plan, dijeron, pero ¿cómo vamos a comer más? ¿Cómo vamos a comer esto? ¡Buah! Y eso fue... Es que nos salió la preparación, no tuvimos ningún tipo de problema. Desde el primer momento acertamos. Acertamos de lleno. Ellos eran personas que se movían muy poquito y estaban totalmente... El metabolismo yo lo comparo como con una hoguera. Tenían el metabolismo totalmente apagado. Les empezamos a echar leña a la hoguera, eso empezó a encenderse y fue todo como la seda. Luego les empezamos a adaptar bien el entrenamiento, empezamos a reajustar los días de entrenamiento, los pasos diarios. ¡Buah! Se lo clavamos, es que no tuvimos ningún problema, es que apenas reajustamos cosas raras, fue todo súper fluido, y ellos, que son unos portentos, pues respondieron, se involucraron súper bien, porque esto no va así con todo el mundo. Nosotros también nos hemos dado contra la pared con mucha gente, ¿eh? Pero ellos también están un poquito tocados con la varita mágica, son 2 chavales extraordinarios y fue todo sobre ruedas. Sí. Qué suerte. Con ellos, además, nosotros les decíamos, mira, vamos a hacer una cosa, os vamos a llevar a la tarima en la mejor forma posible dentro de las circunstancias, sin extremismos de ningún tipo. Preferimos que os falte un punto o 2 de la mejor condición posible, pero que no sea a consta de haceroslas pasar putas, de hambre, de no dormir, de estar hechos polvo, con cambios de humor, que te acaba arrastrando un montón de cosas. No, la mejor forma posible dentro de las circunstancias. Y como dice Carlos, bueno, lo ha dicho todo él, no voy a repetir lo que él ha dicho. Salió muy bien. Ya pues para ir con, bueno, ya lo ha dicho Carlos, los tendremos aquí, les preguntaremos también a ellos en un par de semanitas. También queremos preguntaros un poco por la preparación de Kevin. Kevin Hernández también estuvo hace un par de semanas aquí. Y si quieres comentar tú, Josean, y después comento un poco, Carlos, cómo fue todo, pues la preparación para la WNBF Spain, después para el Mundial de Las Vegas, cómo fue yendo todo. Pues mira, Kevin fue muy distinto. Sí, muy distinto. Con Kevin empezamos un año y pico antes, cuando entró en el equipo, y lo primero que fue una preparación técnica, porque él ya lo contó en la entrevista vuestra, que a nivel técnico se movía muy mal. Era un portento genético en cuanto a que era irrompible. Yo nunca he visto a nadie hacer aperturas así, con mancuernas de 30 kilos, con los brazos totalmente extendidos. Yo el día que vi aquello se me partieron, todavía no se me he recuperado la tendinitis. Y entonces fue muy distinto. Con Kevin fue ir teledirigiendo en todos los ejercicios, toda esa fuerza bruta que él tiene, irla teledirigiendo, ¿no? Y luego... lo que dice Carlos de la hoguera, Kevin a nivel de gasto calórico y demás es un horno de combustión, y entonces esto para el culturismo es la repera, porque te permite subir muchísimo las calorías para que luego en competición esté lo más bajas posibles, y eso
aparte, a ver, también se pasa hambre. Ojo, porque si tú estás acostumbrado a 5.000 y estás en 2.800, dices, que tengo mucha hambre, vale, porque es algo muy subjetivo. El rollo está en tu capacidad metabólica de quemar, de fundir, te eche yo lo que te eche de comer, que lo fundas, ¿no? Y que toda esa ingente cantidad de hidratos de carbono que tú te metes para capturar la mayor parte de agua posible y que el músculo esté repleto ahí, que parezca que va a reventar, que ese es el gran truco, ¿no? Pues no se convierta en, o sea, se pueda dar esa circunstancia, ¿no? De mucho hidrato de carbono sin engordar, que todo el hidrato de carbono que comas te lo fundas y ser capaz de beber mucha agua con la sal añadida y todo esto, ¿no? Para conseguir ese explotar a nivel muscular, ¿no? Y con Kevin todo eso fue pues 1 año y pico de preparación técnica, un periodo de fuerza, un periodo de más hipertrofia y luego ya llegó la parte más específica, agonística. Ahí Carlos preparó unas rutinas de entrenamiento hipertrófico súper teledirigido para Kevin y le fue de lujo, y Kevin además se convirtió en modo robot, pum, 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 pum y salió bordado. Fuimos a por los puntos carentes, por ejemplo, como los aductores, que no había aductores, Sí. Que pecho, no había pecho porque era todo hombros y no lo sabía trabajar. Entonces, no tocamos los brazos. En 1 año y pico no tocamos brazos. ¿Y esperabais su clasificación para el Mundial? O sea, ¿fuisteis con idea de vamos al Campeonato de España y de aquí directos al Mundial? O sea, ¿esperabais que se iba a clasificar o no? ¿Cómo? ¿Esperabais que Kevin se clasificase para el Mundial? Sí, hombre, eso sí, eso no nos podemos negar de que no pensábamos que se fuera a clasificar. A clasificar estábamos totalmente convencidos. Lo que no estábamos convencidos es que fuera a ganar el Campeonato de España. Eso no, porque encima sabíamos que lo íbamos a hacer bien. Porque es un portento. Sabíamos que lo íbamos a hacer muy bien, que íbamos a estar ahí. Pero de ahí a ganar la categoría, a ganar el absoluto, eso no lo sabíamos. Luego había 2 o 3 chavales en el Campeonato de España, también muy punteros, Sergio, Álvaro Bravo, que estaba la cosa Sí. ganar, pues sinceramente no estábamos convencidos de que íbamos a ganar. Y luego ya en el Mundial, ya sí, ganamos todo en España y fuimos al Mundial. El Mundial tampoco teníamos ni idea qué iba a pasar. ¿Ibas a decir algo, José? Sí, iba a decir que yo supe, yo lo estaba viendo por streaming el campeonato, que joder, la verdad es que no me voy a cansar de felicitar a Roberto por la retransmisión que consiguió y demás, porque lo pudimos disfrutar un montón con muy buena calidad. Yo supe en ese desempate continuo entre Sergio y Kevin, sabía que ganaba Kevin por un motivo, y es por el posing. Hubo un par de poses que Sergio la cagó. Y en cuanto lo vi, yo estaba en casa y le dije a mi mujer, va a ganar Kevin, gana Kevin. Y mi mujer, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le digo, porque la está cagando Sergio con la pose esta, la está cagando. Y Sergio, bien posado, en esa pose, Sergio, bien colocado, hubiera seguido ahí esta, pero ahí, digamos que le hizo Kevin, le hizo así, tic. Y tú, bueno, en esta entrevista no lo hemos dicho, pero lo decimos en casi todas, que también darle enhorabuena. Nosotros estuvimos en Mallorca, o sea, presencialmente estuvimos allí. Eso que es. Bueno, a ti, Carlos, yo creo que también estabas, ¿no, Carlos, allí en Mallorca? Sí, a mí a Carlos me pareció verle por allí. Que fuimos los dos a ver la competición y darle también, pues, la enhorabuena a Roberto, porque la organización, todo, o sea, el evento, salió todo muy bien, todo, muy bien. Fue increíble. Así que vamos a ir ya cerrando un poquito. Siempre, bueno, se nos olvida hacernos una pregunta. Espera, que me gustaría hablaros de otro de los atletas, que lo teníamos en el guión que se nos pasa, que era el tema de Hugo. La gran diferencia, la gran diferencia que hubo en la preparación respecto, fijaros, Marc y Josep, digamos que venían casi hechos, porque en 3 meses nosotros lo que tenemos que dedicarnos es a pulirles, ¿no?
Kevin, un portento genético que lleva años entrenando hipertrofia, pero con mucha deficiencia técnica. Y luego nos encontramos con Hugo, que es un powerlifter que no ha entrenado prácticamente nunca nada o casi nada en hipertrofia y con una mentalidad de auténtico vikingo asesino. O sea, indestructible. Para que os hagáis a la idea, os voy a poner 2 ejemplos para que veáis las diferencias. Una, le mandamos la rutina, ¿no?, de entrenamiento y el cabronazo este nos dice, bueno, vale, esto para calentar está bien, el entrenamiento ¿cuándo empieza? ¿Para qué? Punto 1. Así. Pero es que literal, tuvo que Carlos preparar una rutina destructiva que sabía que era imposible para que nos dijera, hostia, esta sí que me ha costado un poco. Está costado. Fijaros qué capacidad de expresar intensidad, de ir a muerte y tal, ¿no? Pero físicamente, a ver, posa, dorsales, expansión de dorsales de frente. Y mirar el teléfono, por más que le hacíamos así, abriendo la pantalla para verle los dorsales, con Hugo se podía ser muy claro. Hugo, es que no hay dorsales. Y él me decía, me cago en la puta, pues es verdad, es que si no hay, ¿qué cojones voy a sacar? Bueno, pues los 6 meses con Hugo fue mucho de tirarle de las riendas para que no se pasara, para que entendiera que no tenía que ir al fallo, que no tenía que ir a esto, porque él no entiende de otra manera, ¿no? Y llevarle a entrenamientos de hipertrofia pura, cada vez más hipertrofia, y luego, bueno, Hugo es que tiene una mentalidad de que va a por todas, y Hugo no tiene ningún problema. Una de las ocasiones, para que os hagáis a la idea, Galicia, Torrejón de Ardoz, para estar con Carlos en sesión de posing personalmente, y luego por la tarde otra vez para Galicia. O sea, fijaros qué poder mental, ¿no? Y luego, bueno, dio un espectáculo. A mí, de los 4 atletas, y yo del que más orgullo me siento, porque es de Hugo, porque con Marc y Josep solamente había que pulirles, ¿no? Entonces era un trabajo técnico de preparación. Con Kevin, un portento genético con el que disfrutamos un montón viendo cómo iba cambiando, ¿no? Pero el realmente difícil, por su personalidad y por el punto de partida, era Hugo. Y conseguir un 5º puesto en la categoría de Kevin, con lo duro que fue esa categoría, y luego cómo posó y cómo... Es curioso que muchas veces, o sea, es como la antítesis de lo que vemos muchas veces, ¿no? De, oye, levanta el pie del acelerador, vamos a frenar un poco, vamos a ir con calma, no quemes esas balas. Y es curioso lo que estamos comentando, o sea, de qué abanico tan amplio de atletas, ¿no? Cuando ves en una tarima, cada uno, o sea, es completamente diferente al que tiene al lado. Es muy curioso. Totalmente. Y ya queríamos, se nos ha olvidado hacerlo al principio, el invitado anterior os hace una pregunta a vosotros y vosotros planteáis una. Tenéis que hacer una pregunta al siguiente invitado, que se nos ha olvidado deciroslo. Entonces, ¿qué pregunta queréis hacerle? Si queréis hacerle una a cada uno, y el siguiente invitado, bueno, ya lo hemos dicho, sí que saben quién es. Que serán Salvador. Hemos hecho spoiler. Hemos hecho ya spoiler. Que serán Salvador y Marc y Josep, eso es. Pues hacerles la pregunta que queráis, sobre lo que queráis. Venga, Carlos, ¿te animas? O sea, tú primero, no tengo ni idea. Ahora mismo no tengo ni idea, no se me ocurre nada. A ver, mira, a ver si me ocurre a mí algo. Sí. Yo les quiero preguntar a ver si están entrenando los abdominales. Vale, buena pregunta. Y a ver si los entrenan como estabilizadores o en rangos de hipertrofia. Vale, se lo preguntaré. Vale. Perfecto. La tuya, Carlos. Apuntada. A ver. Bueno, ya sé lo que le voy a preguntar. ¿Cuántas veces hacen brazo a la semana? Vale. Bueno. Estas 2 preguntas han ido con tirachinas.
Directa, con puntilla. Sí, porque les seguimos y sabemos lo que estamos preguntando. Faltan. Vale, ahora ya, para ir terminando, para ir cerrando, a ver si nos escucha Carlos, solemos hacer unas preguntas finales que son sin matices. Nosotros hacemos una pregunta y vosotros respondéis con un sí, con un no, con una palabra, una frase, ¿vale? Vale. Vale, pues mira, empiezo yo. Primero, si quieres, responde tú, Josean, y después que responda Carlos. Multiarticular de fuerza favorito. Favorito mío, Tuyo, sí, tuyo. que me encanta, aunque no puedo hacerlo, el peso muerto. Peso muerto. Carlos. Quizás, sinceramente no tengo ningún favorito. Quizás también, por decir uno igual, quizás el peso muerto, pero no tengo así, realmente favorito no tengo ninguno. Vale, luego la siguiente es, si solo pudieseis comer un alimento saludable durante toda vuestra vida, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro, los huevos, casi lo hago. Todo el mundo dice ese, todo el mundo. Todo el mundo dice huevos. Sí. Todo el mundo, no falla. Carlos. Bueno, pues yo, chuletones o solomillos. Buenísimo. Sí, señor. Saludable. Ahora, un referente dentro o fuera del mundo del culturismo. Yo voy a decir uno, Carlos Campos. Carlos. Yo, Rafael Nadal. Muy bueno. Luego, siguiente. Volumen. Rafael Nadal. Volumen o definición dentro de una preparación. ¿Qué preferís? O sea, si fueseis atletas, si os estáis preparando para competir ahora mismo y tuvieseis que elegir volumen o definición, ¿con qué os quedaríais ahora mismo? No entiendo yo la pregunta. O sea, me refiero, si te estás preparando para competir y vas a afrontar una etapa de volumen y luego una etapa vale. de definición, ¿cuál de esas dos etapas, con cuál de esas dos etapas te quedarías? Yo volumen, sin duda alguna. Sin duda alguna. Carlos, ¿tú que has hecho varias veces las dos? Joder, es que las dos, macho, de volumen es jodida porque acabas hasta los mismísimos de comer. Uf, me da un poco igual porque las dos se pasan putas. Quizá la de definición, porque por lo menos en la de definición te ves bien. Bueno. Exacto. Y ya definición, por último, quizás. Ya por último, una frase de lo que sea. De cualquier ámbito, puede ser dentro del mundo del fitness, culturismo, yo qué sé, si no dentro del emprendimiento, por ejemplo, no tiene por qué ser del fitness, puede ser del fitness, pero puede ser de fuera, de otro ámbito. Algún libro, película. Que quisieseis que todo el mundo la leyese. Esta es difícil, ¿eh? Yo diría, trabaja para dejarle una buena herencia a tu yo del futuro, haciendo el mayor bien posible a todos los demás. Bueno. Muy buena frase. Carlos. Yo voy a decir una un poquito más directa sobre todo este tema en el que estamos metidos, en el mundo del culturismo. Que mucho corre, pronto para. Bueno. No, tiene muchísima razón, además. Vale, y luego para ir cerrando, os queríamos preguntar, pues, futuros proyectos, objetivos que tengáis a medio y largo plazo dentro del equipo Titan Series, algo así que para comentar. Pues yo voy a decir una cosa, abrir las plazas no solo a más atletas, sino a más preparadores. Ya tenemos a un par de preparadores ahí enfocados que esperamos que en cuanto terminen la formación y como nos conocemos ya de mucho tiempo, poderles proponer entrar en el equipo como preparadores. Qué bueno. Yo creo que dentro del equipo de competición
es una de las cosas que, bueno, no solo de competición, sino en el equipo Titan Series es eso, es aportar más valor en cuanto a personal con experiencia y demás. Hace poquito incluimos a lo que es las 2 psicólogas, incluimos a Jesús Varela Bilbo como parte del equipo para nosotros, o Iñaki Posadas como redactor deportivo, y ahora el enfoque es meter algún preparador más. Porque es que estamos a full de gente. Sí. Carlos, ¿algún proyecto objetivo? Pues ya a lo mejor a nivel personal. No, lo que ha dicho Josean, y así por ya decir otra cosa, pues nada, llevar a lo más alto a los chavales que les toca subirse a la tarima este año. A ver si tenemos la misma suerte del año pasado y los que les toca este año los llevamos hasta lo más alto también. Que el listón está alto ya. Joder, Ya ves, sí. Y ya, bueno, ya la última, ¿dónde puede encontrar la gente? Redes sociales, página web. Pues mira, en el Instagram de Equipo Titan Series. Eso es, simplemente con buscar Equipo Titan Series, ahí en el perfil hay un dossier en el que viene a explicar un poco nuestra filosofía de trabajo, quiénes somos, etcétera. Y si les gusta, pues se agenda una videollamada con la persona y ya de manera personal, de tú a tú, se conoce a la persona y vemos si nosotros le interesamos y si esa persona es una persona a la que nosotros podemos ayudar. Pues aún así, bueno, lo dejaremos siempre dejamos ahí en la descripción del vídeo, dejamos siempre todas las redes sociales donde lo pueden encontrar, pero aún así, pues perfecto por decirlo. Y nada, yo por mi parte, de verdad, muchísimas gracias, Carlos, José, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy chula, muy chula, y como siempre, lo que siempre comento, con el objetivo de ir llevando el culturismo natural a lo más arriba posible, que es donde se merece estar. Por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias y ánimo a vosotros y para adelante. Ahí, picando carbón.